Listo, ya actualicé mis datos. Pero, ¿dónde me llega la encuesta nacional de la profesión contable? Ahora no te preocupes, si ya actualizaste tus datos y lo hiciste durante el mes anterior, la encuesta nacional de la profesión contable te llegará a tu correo durante el mes vigente. Pero si lo hiciste hoy, por ejemplo, te va a llegar durante el próximo mes. Y recuerda revisar bandeja de entrada Carpeta de spam. y correos no deseados. La resolución D0016 del 2026 amplió el plazo para actualizar tus datos hasta el 31 de mayo del 2026. Para actualizar tus datos ingresa a www.jcc.gov.co en las secciones Trámites y Actualización de Datos. Allí encontrarás un video con el paso a paso para realizar la actualización. En este proceso puedes actualizar todos tus datos, excepto los datos básicos como nombre y número de cédula. Si necesitas modificarlos, puedes comunicarte a la mesa de ayuda al número 644-4450. ¿Y la encuesta también la encuentro en la página web? No, la encuesta únicamente se enviará por correo electrónico a quienes hayan actualizado sus datos previamente. La encuesta es importante porque nos permitirá Caracterizar el ejercicio de la información contable en Colombia. analizar las condiciones del ejercicio profesional, Identificar elementos claves dentro de la formación contable. generar información para fortalecer y proyectar la profesión. Además, mantener tus datos actualizados te permite recibir información institucional y evitar reportes de desactualización en tu certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. Así es, participar también aporta al fortalecimiento de nuestra profesión. Actualiza tus datos y participa en la encuesta nacional de la profesión contable. Construyamos juntos el futuro de la profesión contable en Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que hemos titulado Una mirada comprensiva de la profesión contable, con una mirada especial desde las regiones. Este encuentro virtual del día de hoy marca el inicio de una serie de llamados que haremos a la comunidad contable en todo el territorio nacional para encontrarnos en diferentes análisis en esta conmemoración que en este 2026 nos une en razón a los 70 años de la JCC y esa conmemoración de especialmente las funciones de registro y de tribunal disciplinario. En ese sentido, pues queremos agradecer su tiempo el día de hoy, dándole la muy especial bienvenida a quienes nos van a acompañar como panelistas y moderadores el día de hoy, a los profesores Driver Ramírez, al profesor Edison Freddy León y al profesor Mateo Bedoya, quienes nos van a acompañar en una muy interesante conversación para empezar a guiar en este 2026 estas conversaciones alrededor de la contaduría pública en las regiones. Los invitamos nuevamente, así como lo indica este video previo, a que actualicemos nuestros datos en la JCC, así como lo expresamos el pasado 19 de marzo, a que cuando recibamos la invitación, una vez actualicemos los datos para diligenciar la encuesta de la profesión contable, lo hagamos. Y también de aquí en adelante estar muy atentos a nuestras redes sociales para seguir en línea con todos estos temas que les tenemos preparados en esta conmemoración de nuestros 70 años. No quito entonces más el tiempo para que lo que nos tienen preparado el día de hoy. Mateo, te doy la palabra para que continúes entonces en este ejercicio. Muchas gracias, doctora Sandra, y en especial un agradecimiento a todo el equipo técnico detrás de esta transmisión, que creo que sin ellos y ellas no habría sido posible sacar esto adelante. Paso entonces a agradecerle a los colegas Driver Ramírez y Edison Freddy León Paime por participar en esta apertura de lo que será el ciclo de conferencias comprendiendo la profesión contable desde las regiones en el marco, como ya le indicaba la doctora Sandra, una de las muchas estrategias que se tienen para conmemorar los 70 años de la Junta Central de Contadores en Colombia. Vamos a tratar de ir un poco desescalando esta solemnidad
En definitiva, no se trata de una conferencia, no se trata de un panel, y lo que queremos un poco es conversar tranquilamente un lunes santo sobre lo que significa ejercer hoy la contaduría pública en Colombia con dos de las personas que, sin miedo a equivocarme, mejor conocen esta profesión, personas que se han dedicado a estudiar, enseñar, investigar y en muchos casos y en muchos escenarios a ejercer esta profesión en diferentes lugares del país. Voy a presentarlos como último acto solemne para que pasemos directamente a las preguntas. Driver Ferney Ramírez Henao es doctor en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad de Burgos, magíster en Contabilidad de la Universidad del Valle y contador público de la misma Universidad del Valle, profesor de tiempo completo en la Universidad de Cartagena. Sus intereses de investigación circulan principalmente sobre los roles culturales, económicos y políticos que ejerce la contabilidad y la profesión contable en el entramado social. Su trabajo ha sido divulgado en diferentes revistas de circulación nacional e internacional. Muchísimas gracias, Driver, y bienvenido. Edison Freddy León Paime es doctor en Educación, magíster en Investigación Social e Interdisciplinariedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Bogotá, así como contador público de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesor con experiencia docente de más de 24 años en programas de pregrado, especializaciones, maestría y doctorado. Es investigador asociado y par evaluador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, autor de diferentes tipos de publicaciones sobre la historia de la educación contable, la sostenibilidad y la sociología de la profesión. Muchísimas gracias y bienvenido, Freddy, nuevamente. Driver es un colega de más de 10 años de amistad, y el profesor Freddy León Paime pues, es uno de los profesores que más reconozco un poco desde mi experiencia y desde mi formación, sobre todo en el posgrado, como personas que principalmente les caracteriza por una gran generosidad sobre sus referencias, sobre sus temas, sobre lo que están haciendo, y eso implica que hoy escuchemos un poco esa trastienda, ese backstage de lo que han ido consolidando en estos años de trayectoria y de formación. Y quiero empezar preguntándole entonces a Driver, a partir de ese acumulado de trabajos que ya va rozando un número importante, ¿qué espectro de roles se pueden contemplar como áreas de desempeño de la contabilidad en nuestro país? Bueno, muy buenas tardes, Mateo, colegas, profesor Freddy, profesora Sandra, y compañeros y compañeras que nos acompañan hoy lunes en Semana Santa. Yo creo que es un mérito más que nosotros estar aquí, quienes se conectan a escucharnos en esta charla. Agradecerles por la invitación, agradecerles y desearles muy mis mejores energías para este proyecto de generar conversación, discusión, charla en torno a la posibilidad de comprender el ejercicio, el oficio profesional y la contabilidad en sí misma, y también pues la necesidad de abrir, digamos, las fronteras de quienes hablamos y llegar a las regiones. Creo que hablando con el profe Freddy antes decíamos que, desde mi perspectiva, no es muy frecuente que vengan este tipo de iniciativas, entonces celebrarlas y reconocerlas. Y también, como lo ha dicho Mateo, también agradecer al equipo técnico pues, que ha posibilitado este encuentro. Con respecto a la pregunta, primero comentar que lo que voy a contestar y la mayoría de cosas sobre las cuales voy a participar se enmarcan dentro del ejercicio investigativo de analizar el oficio contable, la profesión contable, y analizar la contabilidad desde un punto de vista interdisciplinario. Entonces, un ejercicio de emplear perspectivas interdisciplinarias para comprender el oficio y comprender la disciplina, y también como un interés por abrir el espectro de la contabilidad y poder encontrar los vínculos o las articulaciones que presenta este saber con otros saberes y con otras prácticas que también circulan y están
y están dialogándose permanentemente en el entramado social, como pueden ser las prácticas del management, como pueden ser las prácticas del marketing, como pueden ser las prácticas de ingeniería, etc. Entonces, esta pregunta con respecto al espectro de roles o el conjunto de roles que ejerce, que practica, que surgen tanto dentro como alrededor de la contabilidad, pues es una pregunta que se inscribe justamente en la necesidad de entender la contabilidad desde un punto de vista interdisciplinario. Y son preguntas que no nos hemos hecho recientemente, sino que se vienen haciendo en el campo de la investigación contable desde hace más de 30 años. Entonces hay un rol sobre el cual se habla mucho, se discute mucho en congresos, digamos, en espacios académicos, en lugares de debate, que es principalmente el rol constitutivo que juega la contabilidad. Y sobre esto pues hay que hacer un poquito de contexto para pues saber de qué estamos hablando y la necesidad de ir más allá del entendimiento de lo constitutivo, ¿no? Y es decir que la contabilidad cumple un rol constitutivo implica reconocer que la contabilidad da forma a los modos de producción que ordenan el entramado social, pero al mismo tiempo esos modos de producción y ese ordenamiento o entramado social también da forma a la contabilidad. Entonces se dan forma conjuntamente tanto los mecanismos de creación de prácticas de cálculo, al mismo tiempo que se da forma a las articulaciones de los diferentes modos de producción. Entonces haber identificado este rol para la investigación contable pues fue un hallazgo muy importante, que de hecho no necesariamente lo descubren contadores, es decir, quienes comienzan a entrar en este mundo son personas que vienen de otras, pues que están formadas en otras disciplinas, digamos así, más del espectro social, del espectro antropológico y demás. Pero que para quienes investigamos la contabilidad, pues resulta muy oportuno partir de ese reconocimiento. De reconocimiento de, como decía, de la capacidad constitutiva de la contabilidad. Bien, esa capacidad constitutiva pues se ha evidenciado en diferentes partes del mundo. Digamos que en el norte global opera, digamos, y hay muchas características en múltiples ámbitos de la realidad se puede evidenciar ese rol constitutivo, tanto en la fábrica como en las organizaciones con fines sociales. Pero también se observa en el sur global lo mismo, tanto en la fábrica como en diferentes organizaciones sociales. Y allí luego es donde resulta relevante la pregunta que hace Mateo, especialmente el final, que es cuál es el espectro de roles que ejerce la contabilidad específicamente en Colombia. Y la pregunta por Colombia sí es una pregunta muy importante, porque es la que permite ir un poco más allá de lo que hemos obtenido a raíz de esa investigación. Entonces, decía hace un rato que la capacidad constitutiva de la contabilidad es un diálogo permanente entre las prácticas de cálculo y el sistema económico, vamos a decir, el modo como se articulan los modos de producción en el entramado social. Y preguntarse por Colombia es justamente decir cómo operan esos modos de producción en nuestro país, qué particularidades tiene, y en ese sentido, qué particularidades tiene la contabilidad con relación a ese modo particular en que funciona operan esos modos de producción. Digamos que aquí yo especialmente estoy hablando de un trabajo que recientemente pues hemos terminado con mi colega y amigo Alejandro Sánchez, y es la necesidad de comenzar a preguntarnos específicamente sobre cuáles son esas características de nuestro entorno cultural, económico y político, y para eso remitirnos a las personas que desde hace muchos años también pues han venido preguntándose por eso, ¿no? Que se han preguntado sobre los entornos económicos en diferentes regiones, sobre lo que pasaba con el tabaco
en su momento y sobre lo que pasa, por ejemplo, con la industria azucarera, tanto en la época colonial como en la época actual, recientemente, aquí en el Valle Geográfico del Río Cauca. Y comenzar a entender esas dinámicas, pues da pistas para poder comprender si ese rol de la contabilidad que opera en nuestro contexto, pues es parecido, diferente o tiene unas características que lo hace distinto de cómo se manifiesta en otros contextos. Específicamente con el caso de la industria azucarera, pues esto hace parte de también de nuestro background, digamos, de nuestra trayectoria profesional y formativa, me refiero a la mía y a la de Alejandro, en tanto que pues nos estudiamos en la Universidad del Valle, el pregrado, hemos habitado Cali, digamos, por muchos años, y estar tan cerca de esas dinámicas sociales pues nos llevó a preguntarnos específicamente sobre pues ese rol que juega la contabilidad en los ingenios azucareros y también nuestra propia experiencia profesional. Es decir, Alejandro fue durante mucho tiempo auditor interno de un ingenio, y en mi caso, cuando trabajé para una firma de contadores en el área de revisoría fiscal, pues me dediqué también algunos momentos a realizar pruebas en el ámbito de la auditoría externa o de la revisoría fiscal en cuestiones de campo, digamos, de la industria azucarera. Y entonces, pues a raíz de eso, tratar de entender esas dinámicas, pues nos llevó a coincidir con muchas ideas de analistas que hacen estudios muy profundos sobre qué es lo que pasa en Colombia con relación a su modelo económico y cuáles son, como por decir algo, sus dinámicas, es decir, sus dinámicas entendiendo sus falencias, pero también sus, por decir algo, fortalezas, ¿cierto? Cómo opera. Y lo que vemos es que los modos de producción pues, se articulan entre sí y se articulan entre sí en torno a un sistema económico capitalista que articula todos los diferentes modos de producción y de explotación. Entonces, tanto el trabajo asalariado como el trabajo no asalariado se articula para permitir que estas industrias extractivas pues generen unas rentabilidades. Y en ese sentido la contabilidad participa de ese propósito. Ya para, digamos, sintetizar lo que estoy diciendo, lo que vemos es que la contabilidad entonces en Colombia no solamente ayuda y da forma a que el modelo económico se estructure como es decir, no solamente ejerce un rol constitutivo, sino que también ejerce un rol reproductivo en la medida en que permite que esa misma industria que ha sido extractiva y que ha sido sobreexplotadora durante siglos, pues siga siendo aún hoy una industria extractiva y explotadora y precarizadora especialmente del trabajo de campo, sin que haya ninguna consecuencia social y ninguna consecuencia legal. Y la contabilidad entonces, esos roles que ejerce pues son tanto constitutivos como reproductivos de ese orden social que permite que esos modos de producción estén articulados entre sí y que no haya ningún problema de que coexistan las formas asalariadas con las formas no asalariadas de explotación del trabajo. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de prácticas de cálculo, que es lo que decimos, pues por medio de medidas, indicadores, operaciones que crean factores de cálculo y que facilitan o que dan alguna fachada de legalidad a lo que pues no es legal, ¿cierto? Hablando especialmente de quienes se dedican a los trabajos de campo y no cuentan con las condiciones de trabajo, digamos, asalariadas y que se parecen más a las condiciones de trabajo esclavizadoras y, digamos, sin justicia, ¿no? De formas de trabajo sin decencia. Entonces eso es más o menos lo que hemos hecho y lo que hemos logrado alrededor de esa inquietud. Muy bien, River. Yo creo que ninguno de ustedes dos carece de lo que parecemos la mayoría de profesionales e incluso, digamos, docentes investigadores, y es de calle. Son personas que han tenido un trasegar personal, profesional, digamos, bastante nutrido
y eso les da un poco esa posibilidad de ver lo que muchas veces otras y otros no vemos. Profe Freddy, en ese contexto un poco del estudio y de la consolidación académica de la profesión, pues uno puede sacar fácilmente una docena de nombres que voy a omitir, de personas que han ido a referentes de la sociología, a autores clásicos de la sociología y que han hecho incluso contribuciones en el campo sociológico. También desde su trayectoria, ¿qué aspectos sociológicos podrían tenerse en cuenta en el proceso de comprensión del orden de la profesión contable en Colombia? Bueno, muy buenas tardes, Mateo. Muchísimas gracias. Primero que todo, elevar un saludo a todas las personas que están con nosotros el día de hoy. Un saludo a la doctora Sandra, a todo el equipo de comunicaciones que nos ha permitido estar y compartir y trazar hilos sobre un conjunto de ideas que estamos construyendo alrededor del sentido institucional. Y también un saludo a todas las personas colegas, estudiantes y funcionarios de la Junta CC que nos están acompañando en la tarde de hoy. A todos y a todas, muchísimas gracias. Quisiera plantear lo siguiente, y es que quiero básicamente seguir el orden argumental que el profesor Driver nos acaba de plantear, y es lo siguiente. Una de las preguntas que está detrás de todo esto, y ya nos da puntadas el profesor Driver, es cómo comprendemos la estructuración de nuestra sociedad, cómo la sociedad colombiana se ha venido estructurando. Y esto nos lleva a pensar que tenemos una sociedad que tiene diversas capas. No es una sociedad homogénea, sino es una sociedad profundamente heterogénea, con mucha diversidad no solamente entre ciudades y ámbitos rurales, sino también dentro de las mismas ciudades y dentro de las diferentes regiones. Entonces, en ese sentido, y continuando la misma tónica de argumentación, uno se puede plantear que tanto la contabilidad como la contaduría son unas matrices de modernización dentro del contexto social y económico que tenemos en nuestro país, que por un lado tratan de articular y armonizar las relaciones en torno a diversos proyectos, porque no hemos tenido un único proyecto unificado, sino diversos proyectos de lo que queremos que sea la reproducción del capital, por un lado, y que por el otro lado sufre un conjunto de tensiones entre tratar de matizar, profundizar el control, disminuir las injusticias, que también lo ha hecho. Digamos que no podemos decir que es solamente una reproducción de las injusticias, sino que también ha tenido un conjunto de resistencia al mismo tiempo. Y en ese sentido, voy a recuperar también un concepto que en torno a lo sociológico es fundamental, lo puso el profesor Driver también, y es entender el sentido de la práctica. Entender el sentido de la práctica de la contabilidad en Colombia, pues yo creo que es uno de los proyectos que nos va a tomar más años, pero que, como Mateo bien lo presentaba, no somos los primeros que han hecho estos apuntes, y estamos en un proceso de maduración también de una serie de reflexiones en las que venimos en unos 40, 50 años, y
pero que todavía es necesario seguir concretando. Es necesario seguir concretando desde una manera crítica, en el sentido de entender que no hay un único sentido de la práctica contable en Colombia. Y por eso la pregunta desde las regiones y desde las multiplicidades de diversidad tiene una lógica. Y en ese sentido, las prácticas se relacionan con las trayectorias que tienen las personas, ya sea sentir, tal como lo planteaba Mateo, depende de dónde tú te muevas desde la mirada sociológica, ya sea de una estructuralista, postestructuralista, comprensiva, etc. Ese sentido de las prácticas, no importa cuál, de todos son válidos también, pero no importa cuál, el sentido es entender que o esas prácticas nos configuran en actores que somos capaces de transformar nuestros entornos, o también en agentes que movilizan diferentes tipos de discursos y de intereses que también pueden tener un sentido y tienen un propósito en un marco de tiempo. Y en ese sentido, las personas cargamos una trayectoria que se conecta y hasta se estrella con las trayectorias institucionales. Las trayectorias institucionales son más pesadas, son más monolíticas, homogenizan más, ¿sí? Y tenemos una profesión que es una institución, y tenemos un conjunto de ámbitos institucionales como nuestras escuelas de formación, facultades de contaduría, instituciones del mismo orden financiero, la misma Junta Central de Contadores, que como instituciones también regulan y ajustan la velocidad de las transformaciones que las personas hacen. Entonces, en ese sentido, llegar a entender el contexto en que las personas y las instituciones configuran una sociedad en función de la distribución social del capital y de las fallidas formas de capitalismo que también se han tenido en este país, ¿sí? Pues nos va a obligar a seguir trabajando, seguir analizando, pero con una apertura mental, con una apertura de decir, es que no tenemos una verdad sobre esto, sino que hay múltiples verdades, hay múltiples voces y hay múltiples escenarios donde la práctica contable ha servido para algunas cosas, pero también ha servido para otras. Y en ese sentido, pues, más que censurarnos entre profesionales, lo que tenemos es que ser comprensivos por entender las condiciones históricas sobre las que nos ha tocado o sobre las que les ha tocado a las personas operar. Y yo creo que por ahí va el asunto. Bien, no puedo dejar de decir que es bastante paradójico que sea precisamente pues yo quien tenga que mediar en esta charla y construir este tipo de puentes y lazos, yo que estoy altamente caracterizado por quemar puentes y romper con diferentes lazos y vínculos precisamente en este devenir profesional y académico. Cliver, en algunos de tus trabajos se considera que el proceso de modernización de la profesión contable responde a un ámbito de ambivalencia frente a la defensa de los intereses públicos y de los intereses privados. ¿Vos nos podrías explicar un poquito más detalladamente cómo se plantea ese fenómeno y qué implicaciones tiene para el ejercicio profesional en concreto? Bueno, yo aquí también voy a tomar algunas cosas que ha dicho también el profe Freddy, especialmente con respecto a lo que mencionó sobre las presiones institucionales y las presiones que son percibidas por el agente en su relación, digamos, de agencia, si es que existe. Pero con relación a esta pregunta,
y en su momento cuando me hago estas preguntas, asumo que sí, ¿no? Asumo que hay una posibilidad de agencia y que el individuo pues tiene forma de poder navegar en medio de ese marismo de cosas, ¿no? Ahora no lo creo tanto, pero para retomar y dar contexto a esa pregunta y a mi respuesta, pues hay que decir que esta cuestión de la ambivalencia y de lo híbrido, que en su momento lo tomé principalmente de algunas nociones de Bauman con respecto a la modernidad y la ambivalencia, pero también con respecto a algunas cuestiones de Giddens sobre la ambivalencia y demás, pues se inscriben en esta lectura posmoderna de la realidad social, en la que observamos pues cómo la época se caracteriza por ser ambigua y fluida y por, digamos, irse al piso los metarrelatos que se suponía daban mucho más sentido a las instituciones. Digamos que allí lo que yo observo con relación a esa reflexión es que una manera de entender el oficio y de caracterizar la forma en cómo el profesional asume su oficio es reconocer qué tipo de ambivalencia y qué tipo de ambigüedad está siendo percibida por el profesional, teniendo en cuenta justamente esas categorías. ¿Y por qué? Pues porque esos, digamos, metarrelatos sobre el profesionalismo comienzan a ser porosos, es decir, que aquellas características que definen el núcleo duro de la profesión pues comienzan a tener como una borradura, ¿sí? Comienzan a ser borrosos, como por ejemplo el gran discurso que consolida como todo el sentido de la profesión contable en Colombia, como puede ser la fe pública, ¿cierto? Como este gran canalizador, este gran vector del oficio, pues cómo es asumido por los profesionales, y lo que encuentro con las entrevistas y con las investigaciones que realizo es que es algo que las personas se sienten inseguras con respecto a categorías y nociones que son claves y que son el núcleo duro de la profesión. Y esa inseguridad pues no es solamente que es que los contadores tenemos un problema porque nos sentimos inseguros con respecto a una cosa, no, es que es la característica de la época, ¿cierto? De que, es decir, en su ejercicio profesional los abogados puede ser que seguramente también se sienten inseguros con respecto a los grandes discursos que dan sentido a su oficio, lo mismo pasa con la gente que está inscrita en el mundo de la medicina, lo mismo pasa, etcétera. Es decir, es la construcción en sí misma del oficio como una forma de poder. Particularmente con los contadores públicos, lo que yo encuentro es justamente dos tipos de ambivalencia. Una ambivalencia que la llamé con relación justamente a estos autores, ambivalencia sociológica, y la otra una ambivalencia situacional. Y decía que me iba a remitir a lo que mencionó el profe Freddy, porque sobre estas categorías es que yo planteo pues esas presiones institucionales, o sea, que emergen de una, digamos, de una dimensión mucho más macro, por decirlo también tipo normativa, es decir, que está inscrita en las leyes, en los mecanismos, digamos, regulatorios, pero también se ejercen presiones a nivel de lo agencial, es decir, que pueden venir de la organización misma desde la cual trabajan los contadores y las contadoras, ¿no? Es decir, tipo presiones coercitivas con relación a su trabajo o demandas sobre saberes expertos que no dominan. Entonces, esto fue lo que encontré, y puede ser que más adelante en la conversación pues pueda ampliar un poquito más sobre ahora que me estoy preguntando, ¿no? Porque luego encuentro problemático asumir que estas categorías. Ahora, luego lo que yo problematizo es el sentido mismo de las categorías, o sea, lo que decimos interés público versus interés privado, pero para una próxima. La idea es ahorita como dar contexto y responder a esa naturaleza ambivalente del oficio. Bien, gracias. Voy a aprovechar este punto que es más o menos la mitad de nuestra conversación para invitar a las personas que están conectadas a formularle preguntas a uno o a ambos de nuestros panelistas del día de hoy. Profe Freddy,
La institucionalización de la profesión contable en Colombia es muy compleja, poniendo en contradicción a veces a algunos miembros de la comunidad. Esto es claro, evidente, permanente y casi que irremediable. ¿Cuáles son esas luchas de los actores contables y cómo explican el estado actual de la profesión? Gracias, Mateo. Voy a tratar de ser muy breve, porque creo que el profesor Driver nos dejó un anticipo muy bonito. Y es, en el conjunto del marco de las trayectorias, las personas luchan por su propia sobrevivencia, pero también en el marco del contexto socioeconómico, luchan por los ideales de sentido de progreso que consideran apropiados. En ese sentido, tenemos una profesión de clases medias bajas, donde básicamente nuestros colegas que nos han precedido y quienes también estamos formando, tratan de encontrarle un sentido a su propia formación y a su propia vida, en el marco de tentar una profesión que por un lado les garantice un ingreso, les garantice una forma de vida y también un reconocimiento simbólico que a veces una sociedad como esta le debe a todo el mundo. ¿Sí? Un reconocimiento simbólico que queda en deuda a todo el mundo. Y esa es una lucha y es una lucha interna. Pero al mismo tiempo, todo este ámbito institucional de formación, de creencias que tenemos sobre lo que debe ser, incluso lo que debe ser el capitalismo colombiano, lo que debe ser el sentido de justicia en un marco de mucha injusticia y de mucha violencia sistemática, pues nos ha llevado a que estemos luchando por el capital económico, por el capital simbólico, por el capital escolar de la profesión, con diversas posiciones que más que antagónicas son complementarias, es decir, que nos dan sentido en el marco de que nos ayudan a construir la sociedad que tenemos, pero que las diferencias entre miembros de nuestra comunidad no son tan profundas, más bien, son viscerables, no más profundas. Y en ese sentido, hay también un conjunto de acuerdos mínimos, que es lo que ha posibilitado lo que tenemos y que también ha sido muy bueno, porque la forma y la estabilidad que ha tenido la profesión ha sido por esos mínimos, por unos mínimos que decimos de estas líneas no pasamos y a la profesión no se le toca en estos nervios. Y eso ha sido muy valioso y por lo tanto, pues, es un conjunto de luchas que digo, sociales, políticas, simbólicas, económicas, en las que estamos todos, a veces de forma consciente o a veces de forma inconsciente. Y ahí estamos y compartimos y seguimos construyendo y ojalá siga siendo así, porque es lo que le da vida a la profesión. Muy bien, profe Freddy, su merced siempre con apuntes muy concretos, muy directos. Driver, en tu experiencia como investigador, ¿tú nos podrías comentar cómo es ese tránsito de analizar la práctica contable desde diversos contextos nacionales e internacionales, tanto como estudiante, como profe y ahora como investigador? Sí, bueno, yo creo que con respondiendo a esta pregunta conecto con lo que mencionaba antes. Sigo conectando con lo que ha dicho el profe Freddy, intentando hacer eco, digamos, de que sea una conversación fluida, ¿no? Y yo pensaría que hay que, como, si lo pudiese como organizar, yo diría que el reconocimiento de lo político en esta dinámica, en este proceso de análisis, de estudio, pues es como el cambio más relevante con relación a mis
investigaciones que había hecho previamente con la maestría y demás. Y cuando digo lo político, pues sabemos que es una dimensión bastante grande, ¿cierto? Y para contextualizarlo un poquito acá, quisiera como plantear algún ejemplo muy concreto que ha pasado recientemente en la profesión, ¿no? Y es que resulta que hace muy poco, creo que el año pasado, hace 2 años, si no estoy mal, o el año pasado, se había nombrado directamente como director de la Junta pues a una persona que no era contador sino administrador público. Y esto generó pues todo un conjunto de pronunciamientos por parte de asociaciones, de organizaciones, de personas, de instituciones, en modo de rechazo, digamos por una cuestión esencial, en el sentido de que ninguna persona que no sea contador pues no puede dirigir uno de los organismos más importantes de la profesión. Bien. Luego, me gustaría conectar esto junto con las discusiones que se dieron con relación a la modificación de la revisoría fiscal y que se dieron hace 4 o 5 años quizás. Y específicamente la constitución de la Mesa Nacional, por medio de la cual se hicieron las propuestas de reforma a la revisoría fiscal, su presidente fue Francisco Reyes Villamizar. Para quienes no lo conocen, pues es una persona que no es contador público, ¿no? No es contador público, pero de manera interesante, muchos de los representantes y presidentes de organizaciones que sí se manifestaron esta vez en contra de una persona que era administrador público, pues en su momento vieron viable y apoyaron, de hecho, públicamente que Francisco Reyes Villamizar haya sido el presidente de esa mesa de discusión. En ese punto, digamos, muchos de nosotros pues estuvimos en desacuerdo. Yo participé en algunas de esas reuniones y de hecho de acá de Cali pues era Lucía quien en ese momento se propuso como nombre para presidir esa mesa. Y entonces uno nota allí, cuando digo lo político me refiero a este tipo de cosas, ¿cierto? Como la posibilidad de que observar y darse cuenta que en el entramado de lo profesional pues existen unas dinámicas que le dan forma al oficio y que esas dinámicas son eminentemente políticas. Entonces, cuando yo mencionaba hace un rato de estos discursos acerca del interés público, el interés privado y demás, lo que empiezo a notar es que son discursos que también tienen una carga eminentemente política con relación a lo que se quiere preservar o lo que se quiere crear con respecto a la jurisdicción profesional. Y por jurisdicción me refiero al terreno en donde se instalan las fronteras de lo profesional, es decir, hasta dónde va el contador y cuál es el dominio del contador y qué queda por fuera del dominio de un contador o una contadora, ¿sí? Entender la dinámica profesional con relación con ese enfoque, que digamos es a donde me he venido un poco moviendo por intereses de observar de manera más grande esa dinámica profesional, pues encuentro que esos trabajos previos donde yo me hacía la pregunta sobre el interés público y el interés privado, pues siempre venían muy cargados con la necesidad de resolver un problema pragmático, ¿no? De decir, vale, sí, el interés privado está siendo más importante que el interés público, entonces tenemos que arreglar esto de esta manera, ¿no? Una solución pragmática al asunto. Luego, por el interés mismo de investigar y ser más profundo en el análisis, pues encuentro que el interés público en sí mismo y el interés privado pues son discursos desde los cuales se enfrentan y se crean estas luchas, como decía ahorita el profe Freddy, donde se enfrentan estas luchas por la legitimidad y por lograr espacios jurisdiccionales al interior del oficio. Y donde noto especialmente esto yo lo digo aquí y he tratado de no recurrir tanto a los conceptos, pero es inevitable. Pero uno cuando va al profesional y lo escucha, lo encuentra de manera muy concreta, digamos, estas cosas de las cuales yo especialmente estoy hablando,
Entonces, por ejemplo, cuando decimos esto de la fe pública, resulta que lo que yo observo con algunos colegas que entrevisté es que básicamente hay como una especie de carácter o sí, característica ingobernable del control en el sentido en cómo se ha creado la fe pública. Y esto lo digo con relación a una colega que me decía, ojo, una colega que su trayectoria fue primero estudiante, vamos a decir así, activista de FENICOC, luego profesional que se vincula al colegio de contadores, entonces ejerce y crea proyectos legislativos para estar en el ámbito regulatorio de la profesión desde una perspectiva del nacionalismo, y que luego ejerce como revisora fiscal empleando todos, digamos, su perspectiva, digamos, de ejercicio mucho más anclado a la defensa, pues, de los intereses nacionales, etc. Y lo que me dice en la entrevista es, yo ejercí el oficio por muchos años, pero luego, después de que varias amigas tuvieran líos jurídicos y alguna de ellas estuviera presa, pues yo decidí dejar de ejercer, ¿no? Decidí dejar de ser revisora fiscal especialmente. Que esto lo diga una persona con esa trayectoria es muy relevante porque da cuenta justamente de lo que, digamos, yo le llamo, bueno, este nombre lo creé hace poco, sí, como una especie de ingobernabilidad de ese asunto discursivo en torno a la fe pública. Y luego está la otra cosa que también tiene que ver con el discurso, ¿no? Y es la posibilidad de que la contaduría pública sea un oficio global, con impactos globales, pero también con capacidad de ejercicio global. Y es a lo que yo le he llamado pues también el mito, ¿no? del oficio o de una práctica global. Lo mismo, con ejemplos de personas, con trayectorias, con experiencias concretas, pues algunos amigos que están en España y que prefirieron abrir un negocio, ¿cierto? Porque ejercer el oficio en otro contexto pues es sumamente difícil. También por esta cosa de la jurisdicción, es decir, también porque la naturaleza política del oficio se observa en la medida en que se crean cierres sociales para ejercer el oficio. Entonces, en el discurso se dice, el estándar permite que nosotros podamos ejercer el oficio desde cualquier parte del mundo. Cuidado, porque España tiene unas dinámicas, Estados Unidos tiene unas dinámicas, luego nuestros mecanismos de examinación son distintos, es decir, una cosa es el contador de Sierra Leona, ¿cierto?, en África, que se va a Reino Unido a ejercer porque los mecanismos de examinación son iguales, es decir, el ACA certifica y luego las dinámicas también de exclusión y discriminación pues son distintas también, pero la práctica mantiene como unas especies de entidades legitimadoras que permiten dar lugar al oficio. En nuestro caso, pues ahí hay muchas cosas un poco oscuras que yo lo noto más como especie de mitos, ¿cierto? Que viéndolo desde este ángulo mucho más de lo político, ¿cierto? Pues me ha como revelado un interés, vamos a decir un poco más profundo en términos de ese ejercicio de comprender la práctica. Bien, gracias. Profe Freddy, ¿cómo fue el proceso relacionado entre las principales ciudades y las regiones del país en el establecimiento de la práctica contable? Bueno, yo creo que hay que estamos construyendo un hilo argumental muy, muy interesante. Y es lo siguiente. Esto hay que verlo en una dimensión histórica en el cual las prácticas contables nos llegaron por las regiones y la región Caribe fue la puerta de entrada de las prácticas contables en Colombia. Y esto es un punto esencial, ¿sí? Que durante 60, 70 años fue fundamental.
Posteriormente, regiones como la región antioqueña jugaron un papel muy importante también, dinamizando y trayendo prácticas de administración y de control que fueron complementarias. Y eso hasta bien entrado el siglo XX, pero luego del proceso de las dos guerras mundiales cambia, y las prácticas contables ya empieza a existir una transferencia de prácticas contables corporativas que hacen que a nuestra metrópoli Bogotá, a nuestra metrópoli local, lleguen directamente las prácticas saltándose las regiones y siendo difusoras desde ellas hacia afuera. Ahora, cuando llegamos al proceso de globalización, ¿sí? Bogotá empieza a perder sentido. ¿Por qué? Porque sentido de peso, en el sentido en que es un discurso global, que era como bien lo acaba de plantear el profesor Driver, ¿sí? Nos venden un discurso global donde las prácticas parecieran no tener localización, y nos dicen que nuestras realidades son locales, y donde de una u otra forma, tanto desde Bogotá, pero también desde las diferentes regiones, empieza a haber un diálogo con lo externo, ¿sí? Ya construirse unos puentes con lo externo que van desde lo corporativo, pero también van desde lo profesional, van desde lo académico, y eso genera puede haber generado, esto sí me voy a arriesgar a decirlo, puede haber generado una distorsión en el proceso de configuración de la asociatividad en el orden profesional, ¿sí? En ese sentido, las regiones buscan cierta autonomía. Nosotros podemos, al no existir una fortaleza desde Bogotá, ¿sí? En ese sentido de lo nacional, que ha sido tan difícil de configurar en nuestro país, hace unos 20 años las mismas regiones empiezan a decir: nosotros nos podemos organizar, nosotros podemos construir, desde nuestras regiones podemos hacer. Y así fueron los últimos 20 años, pero ahora estamos en una realidad diferente también. Y en esa realidad donde la globalización está haciendo un poco de agua, hay una crisis de la globalización, entonces empezamos a decir: ok, tenemos que darles un fundamento, y yo creo que es por eso interesante el momento que estamos viendo, porque la construcción y la formación de capital dentro de la región, decir, no solamente podemos hacer proyectos autónomos, sino podemos generar cosas desde acá, y podemos ser diferentes, podemos plantear cosas, pero también no abandonemos el proceso de la unidad nacional. La unidad nacional es necesaria, porque al final, cuando la globalización empieza a cuestionarse, pues un proyecto nacional vuelve a tener sentido, vuelve a tener un impacto importante. Y en ese sentido, pues el diálogo entre las regiones, y me voy a adelantar a la última pregunta, configuración por el tiempo, para que le demos espacio al profesor Cliver. Tenemos que construir metodologías de trabajo y de discusión que permitan tanto a profesionales, académicos, practicantes de diversos sentidos, llevar a diálogos en los que se reconozcan los aportes de las diferentes instancias, de las diferentes regiones, con el propósito de tener un fortalecimiento institucional reflexivo e importante. Y en ese sentido, instituciones como la Junta CC es una plataforma, no de transformación, porque no es su función, pero sí posibilitadora del diálogo, del fortalecimiento profesional y la dignificación del ejercicio profesional. Y para que podamos terminar con el profesor River. Perfecto, profe Freddy.
Como última pregunta, entonces, Driver, queríamos un poco indagar vos cómo interpretás el papel que tiene esa región Caribe en la configuración de la práctica contable del país, un poco hilando con lo que venía diciendo el profe Freddy y pues autores que están un poco en desuso como Alfred Clark y demás, y esa idea de cómo recobrar esos clásicos locales para repensar lo que somos y seremos como profesión. Sí, 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 es que esa pregunta yo creo que es muy clave, no solo, digamos, en torno al trabajo que emprende la Junta Central ahora por darle voz a las regiones, sino también por reconocer históricamente en qué hemos fallado en ese ejercicio de centralizar la discusión y de, como decía también ahora el profe Freddy, de censurarnos con respecto a ciertas cosas, ¿no? De alguna forma esa militancia profesional por la lucha, por la jurisdicción de un oficio, pues nos ha hecho perder de vista el análisis mucho más profundo de lo que implica el ejercicio de una práctica, de lo que implica el ejercicio de un oficio. Y yo creo que hay una deuda con respecto a esta persona que mencionaste, Alfred Clark, y es una deuda institucional y una deuda personal. Es decir, institucional porque yo no estoy seguro de haber leído en la universidad a Alfred Clark, es decir, no estoy seguro de haber tenido ningún curso, digo en el pregrado, también en la maestría, de no haber tenido en un microcurrículo, digamos, el texto de Clarke, ¿no? Leemos las 400 páginas de Vlaeminck, pero no leemos las 100 páginas de Clarke, que es un memorial, es un libro, digamos, narrativo principalmente, para mí literatura, ¿cierto? Una cosa de memorial, de dejar memoria en torno a que el hombre también ya sabía que si no dejaba memoria se iba a contar la historia de una manera más distorsionada de la que conocemos. Y claro, la región Caribe, especialmente Cartagena y posteriormente Barranquilla, pensando en las trayectorias de Clarke, pues son el recorrido histórico de ese primer intento por institucionalizar el oficio. Aquí también me detengo un poco en algunos trabajos que he venido haciendo porque, digamos, al final mi tesis doctoral tiene que ver justamente con esos roles económicos, políticos, culturales que ejerce la contabilidad como saber, pero también como profesión. Y un análisis histórico y básicamente una reconstrucción histórica de cómo hemos interpretado cosas como el origen de la revisoría fiscal o de cómo hemos interpretado cosas como el primer intento de institucionalización del oficio, especialmente este que realiza Clarke y la Asociación Colombiana de Contadores en el 38. Digamos que allí yo pongo en práctica, en este último trabajo, en este de Clarke también es un trabajo colaborativo también con Alejandro, con el colega que mencionaba antes, y es un ejercicio por justamente no dar por sentado estas categorías fijas o estas tipos ideales desde los cuales siempre analizamos la profesión, ¿no? De decir, esto es anglosajón, por lo tanto, etcétera, esto es nacionalista, por lo tanto, etcétera. Y de hecho esas victorias que solemos decir, no solamente nosotros, esto en la literatura internacional también se hace, o sea, hay un texto muy conocido de un autor griego que analiza la profesión en Grecia y que dice, discutiendo con algunos trabajos de Marcia Anicet, diciendo, ese imperialismo que usted menciona, pues aquí en Grecia lo vencimos, ¿no? Con la institucionalización de la auditoría y la profesión de la auditoría tal cual como se definió. Y lo narramos como una victoria, ¿no? Decimos, el Estado le ganó al imperio, el Estado le ganó a las dinámicas de homogenización en torno a un proyecto anglosajón.
En Colombia un poco, no es que se note en ese sentido, porque he sido muy juicioso en tratar de ver cómo hemos narrado eso, como por ejemplo algunos autores muy centrales, que a estos sí los hemos leído mucho, ¿no? Tipo Cubides y el libro azul de la Universidad Central, digamos, cómo se ha narrado ese episodio. Pero sí siento que suele haber una cuestión en torno a decir, allí lo que hubo fue una pelea política, digamos, es un poco como se cierra ese episodio, ¿no? Una pelea política por la legitimidad, pues, de quién era más fuerte, ¿no? ¿Quién podía vencer al otro? Pero efectivamente, tal como lo narra Clarke, allí lo que hubo fue un acto claramente inclinado, ¿cierto?, por el superintendente Iglesias de cerrar, digamos, el oficio a una persona que está colocando problemas, a una persona que no está dejando institucionalizar el oficio como en su momento el superintendente Iglesias pues pensaba hacerlo, ¿no? Esto acompañado de un contexto en Colombia muy complejo, que no deja de ser complejo al día de hoy, es decir, sigue siendo el mismo nivel de complejidad, pero en su momento mucho más tenso, en la medida en que pues, las dinámicas de exclusión que se traducen en nuestro contexto con racismo, xenofobia, etcétera, pues también están muy activas. Es decir, están muy activas y circulan de manera muy concreta. Y entonces analizar ese tipo de episodios pues nos da, uno, la oportunidad de recuperar un momento histórico que no hemos analizado con la profundidad que deberíamos, y segundo, nos da la oportunidad de poder hacer una discusión en donde también el centro pues deja de ser el centro, ¿sí? De centrar la mirada un poco. Porque también hay que recordar que justo ese proyecto que autoriza, que firma el superintendente Iglesias, pues muy parecido es cómo se estructuran los posteriores proyectos del 56 y del 60. Entonces también sobre ese mismo dinámica o operatividad del oficio se regula y se institucionaliza posteriormente el oficio. Y entonces también pues, nos conecta con la posibilidad de tampoco ser, ahora se me olvida la palabra, pero esta cosa de celebrar permanentemente victorias que no son victorias, ¿no? De decir, entonces con esto logramos, con esto el Estado se impuso, con esto yo no sé qué, ¿no? Cuando al final, en especial en ese momento, nadie gana nada. Es decir, ni Iglesias gana, Clarke es sumamente discriminado y excluido, y luego las personas, el público que puede posteriormente ser profesional tampoco gana nada, porque no hay un discurso de nacionalización que sí fue usado, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, que sí fue usado, por ejemplo, en Nigeria, que sí fue usado, por ejemplo, en Kenia, etcétera. Un discurso de nacionalización que lo que hizo fue decir cómo facilitamos a las personas que antes han sido excluidas en la etapa colonial para que accedan a la profesión. Esas políticas afirmativas no ocurren en ese momento de ese primer intento de institucionalizar la profesión, el oficio. De hecho, lo que se inscriben y lo que termina ganando legitimidad pues son los discursos institucionales de la educación y del credencialismo basado en educación, en formación universitaria, que también es otra forma de excluir, ¿cierto?, a gente que, es decir, un driver que crece en 1930, pues no hubiese sido nunca capaz de ser contador público, algo así. Muy bien, Dri, yo creo que eso, digamos, es un llamado también a recuperar esa, primera escritura testimonial, es decir, que la gente acuda a construir su historia personal y profesional, su historia de vida, para dejar un poco ese registro y sobre todo redimensionar lo que son esas experiencias individuales, pues agregadas en cada una de esas épocas. Seguramente veremos mucho de eso en el futuro inmediato. Hay una última pregunta por parte del público, la firma Evelyn Díaz, está dirigida al profesor Frey. Yo sé que el profe tiene el tiempo, minutos contados, entonces la leo directamente, y es: escuchando el conversatorio recordé un poco el caso de Entre las cuerdas de Eloy Wakat,
Wakanda. ¿Cree que hay algún símil sobre ese tema? Que al contador, para que tenga mejores herramientas, le hace falta cuantificación, pero también esa capacidad de leer el entorno. Bueno, es una pregunta compleja para quienes de pronto no han leído el texto Entre cuerdas de Louis Durkheim, que es un texto excelente sobre cómo se forma un boxeador en el contexto de Chicago y detrás de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, bajo los conceptos de Pierre Bourdieu y la práctica. Hago esta pequeña anotación para lo siguiente, y es que el texto nos dice que al final un boxeador es todo su capital es su cuerpo, que se da de golpes contra el mundo para el reconocimiento económico y simbólico. Y un poco acá, siguiendo esto, los contables nos cualificamos, nos formamos por diversas trayectorias, como acaba de decir el profesor Driver, sí, el profesor Driver de hoy logra ir a la universidad y logra ir al doctorado, pero si hubiera nacido hace 80 años o 90 años, había recibido más golpes y su cuerpo se habría lacerado mucho más y de pronto lo había logrado. Quiere decir que no lo hubiese logrado. Y un poco acá, cada quien en su trayectoria va consiguiendo la cualificación que tiene sentido para su existencia. Ahora, que tenemos un vacío o que depende de cuál es el horizonte de competitividad que tengamos o que nos hayan impuesto, ¿sí? Y en ese sentido, claro que deseamos una formación cosmopolita, necesitamos una formación que hable y que recupere mucho de lo que se perdió en la transformación de la formación contable cuando entraron a las facultades universitarias, y es que se perdió un sentido social de prestigio por un sentido técnico-racional. Y en ese sentido técnico-racional nos volvimos más eficientes y menos dialógicos. Y ese es un proceso que todavía tenemos que madurar. Entonces, yo creo que en ese marco y en este contexto también de oportunidad de crisis de la globalización, lo que tenemos que decir es realmente a dónde le queremos apuntar y a dónde nuestras instituciones de formación también podrían colaborar, porque al final no nos formamos sino también a partir de lo que se nos ofrece. Y en ese sentido, pues requerimos fortalecernos pues para tener un mejor músculo intelectual y reflexivo, pero no hay una fórmula mágica ni una estrategia única. Creo que cada quien encontrará su estrategia en función del contexto que le toque vivir y con los recursos que pueda tener. Bueno, ha sido un verdadero placer escucharles discernir durante esta última hora. Yo creo que queda instalado el ciclo con unas muy buenas bases para dialogar, como efectivamente nos hemos venido invitando insistentemente y pues mutuamente en esta sesión, sobre todo con el horizonte claro de comprendernos, y es conocernos, saber qué somos, qué hacemos, cómo eso nos constituye, nos define, para definir lo que queremos ser. Esa máxima también de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos aplica en el sentido tanto individual como colectivo, y creo que en discusiones como estas y en conversaciones como estas, que ojalá hubiese sido en otro escenario, en pantaloneta, con una cerveza en la mano, pues nos abre también las condiciones para que entremos en estos 70 años, en esta conmemoración de los 70 años, con un ímpetu y con unos ánimos, digamos, bien marcados de diagnosticarnos, comprendernos y pues
detallar a un muy alto nivel lo que realmente somos como profesionales de la contaduría pública. Nuevamente, muchísimas gracias, profe Driver, profe Freddy, y por supuesto pues a las personas que se conectaron en vivo a la discusión, en especial a Evelyn que hizo la pregunta. Simplemente decirles que esta es la muestra de lo que será nuestra estrategia de conmemoración de los 70 años. Estén muy pendientes a las redes sociales de la Junta Central, no importa cuál sea, la Junta las tiene todas, entonces si ustedes se vinculan a una ya tienen toda la información porque tenemos un equipo excelente de comunicaciones que está permanentemente generando contenido y avisándoles sobre este tipo y otras actividades que realizaremos en lo que resta del año. Nuevamente muchísimas gracias por su conexión y pues hasta la próxima, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y Gracias, profe. mis mejores energías para ese proyecto. Gracias. Mil gracias a todos. Gracias.